Segunda parte de Nuevo comienzo. Capítulo 11. Choque directo y tensiones inesperadas. El tercer día en la empresa Chankima amaneció con un aire distinto. Rebeca sentía que estaba entrando en territorio conocido, pero la certeza de que Sarocha siempre encontraba la manera de desafiarla la mantenía alerta. Cada movimiento en la oficina estaba cargado de potenciales conflictos, y la heredera parecía disfrutar de ese juego silencioso, como si observar la reacción de los demás fuera un entretenimiento propio. Esa mañana el equipo fue convocado a una reunión de revisión de proyectos importantes. Rebeca llevaba sus notas cuidadosamente preparadas, segura de que había cubierto todos los detalles, pero no podía dejar de sentir esa mezcla de nervios y anticipación al ver la puerta abrirse y Sarocha entrar con la seguridad habitual que hacía que todos los ojos se volcaran hacia ella. La energía en la sala cambió de inmediato. Los murmullos cesaron y todos se enderezaron en sus asientos, conscientes de que cada palabra de la heredera tenía peso. «Buenos días», dijo Sarocha, con una sonrisa ligera que no lograba suavizar la autoridad que irradiaba. «Hoy quiero ver resultados, no excusas». Rebeca tomó asiento, manteniendo la espalda recta y los ojos fijos en sus apuntes, intentando concentrarse en los informes mientras Sarocha comenzaba a recorrer la sala, evaluando con rapidez cada gesto, cada documento y cada expresión de los presentes. Sin previo aviso, la heredera se detuvo frente a su escritorio, inclinándose ligeramente para observar los documentos con un interés crítico que no dejaba lugar a dudas sobre su capacidad de juicio. Interesante, comentó Sarocha con un tono que mezclaba aprobación y un filo sutil de desafío. Pero me pregunto si realmente captaste los puntos clave de este informe. Algunos detalles parecen pasados por alto. Rebeca respiró hondo, conteniendo la irritación que amenazaba con escapar. Revisé todo cuidadosamente, respondió con firmeza. Si hay algo que necesita aclaración, puedo explicarlo inmediatamente. Sarocha arqueó una ceja, evaluando la seguridad en la voz de Rebeca. «Bien, me gusta que no te acobardes», dijo con un dejo de diversión. «Pero recuerda, no es suficiente con responder. Aquí necesitamos anticiparnos a los problemas, no reaccionar a ellos». El intercambio dejó a Rebeca con una mezcla de frustración y algo más confuso. Curiosidad, desafío y una sensación extraña que no sabía cómo nombrar. Sarocha la había confrontado directamente, pero lo había hecho de una manera que, aunque irritante, la motivaba a demostrar que podía estar a la altura. Mientras Rebeca procesaba el choque, Non se acercó discretamente con una taza de café y una sonrisa cómplice. Era un gesto sencillo, pero suficiente para que Rebeca sintiera un alivio inmediato en medio de la tensión. «Parece que la heredera te ha puesto a prueba de nuevo», susurró Non. «No te preocupes, nadie espera que la domines a la primera». Rebeca aceptó el café, agradecida por la cercanía de Non. «Gracias, de verdad», dijo con una leve sonrisa. «Es bueno tener a alguien con quien no sentir que todo el mundo te está evaluando». Non se inclinó un poco más cerca, en un gesto casi protector. «Eso es lo que hago. Además, creo que es divertido verte enfrentándola», murmuró, y Rebeca sintió un calor inesperado recorrer su espalda, una mezcla de nerviosismo y algo más que no podía identificar del todo. La reunión continuó, pero la tensión entre Rebeca y Sarocha no disminuyó. Cada vez que la heredera pasaba cerca de su escritorio, dejaba comentarios breves, observaciones críticas o gestos medidos que mantenían a Rebeca alerta y al mismo tiempo intrigada. Había algo en la manera en que Sarocha la evaluaba que iba más allá de la simple arrogancia. Era un interés silencioso, un juego de miradas y silencios cargados de energía. En un momento, Sarocha se inclinó inesperadamente sobre la mesa de Rebeca para señalar un detalle del informe, acercando su rostro lo suficiente para que Rebeca sintiera el calor de su presencia. Sus ojos se encontraron, y por un instante el tiempo pareció ralentizarse. Rebeca sintió cómo su pulso se aceleraba, un choque de irritación y una atracción confusa que no podía ignorar. Su corazón palpitaba con fuerza, y al mismo tiempo un pensamiento travieso cruzó por su mente. Esta mujer, irritante y altanera, también provocaba una curiosidad que no podía controlar.
Asegúrate de que esto quede perfecto, dijo Sarocha, retirándose con gracia. No me gusta repetir instrucciones. Rebeca exhaló lentamente, tratando de recomponerse. No podía negar que algo en la presencia de Sarocha la desafiaba de una manera que la motivaba, aunque también la irritaba profundamente. Cuando la jornada terminó, Rebeca y Non caminaron juntos hacia la salida. La amistad con él se sentía cada vez más natural, y la sensación de apoyo le daba seguridad frente al desafío que representaba Sarocha. Hoy la heredera estuvo especialmente intensa, comentó Rebeca con una sonrisa cansada. Me pregunto si alguna vez se relaja. Non rió suavemente, su cercanía resultando reconfortante. Intensa es decir poco. Pero no te preocupes, creo que tienes la paciencia y la inteligencia para manejarla. Solo recuerda mantener tu postura y tu carácter. Mientras se despedían, Rebeca pensó en la heredera. Irritante, arrogante, altanera. Y sin embargo imposible de ignorar. Los choques directos habían dejado claro que su relación con Sarocha no sería simple ni predecible. Un juego silencioso de fricción, curiosidad y tensión comenzaba a surgir, prometiendo complicar cada día en la oficina. Y mientras Rebeca se alejaba, con la certeza de que tendría que enfrentarse a Sarocha nuevamente, no pudo evitar pensar que, por primera vez, alguien había logrado despertar en ella una mezcla de desafío, irritación y una atracción que, aunque todavía confusa, empezaba a tomar forma. Capítulo 12. La mirada que no se revela. Sarocha despertó con la habitual certeza de que el día en la empresa sería suyo, aunque con un matiz de diversión anticipada. La oficina era su reino. Cada escritorio, cada empleado, cada decisión giraba a su alrededor. Sin embargo, en los últimos días, un detalle perturbador había comenzado a captar su atención. La presencia de la nueva asistente extranjera, Rebecca Armstrong. Desde el primer encuentro, Sarocha había notado que Rebeca no era como las demás. La mayoría de los empleados jóvenes la admiraban, se intimidaban o se mostraban excesivamente complacientes. Rebeca, en cambio, mantenía su postura, respondía con firmeza y rara vez cedía ante su mirada. Aquella combinación de belleza delicada e independencia desconcertaba a Sarocha más de lo que estaba dispuesta a admitir. Había algo en los ojos claros de la extranjera, en la curva de sus labios y en la manera en que fruncía la frente cuando se concentraba, que provocaba en ella emociones nuevas, una mezcla de curiosidad, desafío y una atracción que le resultaba incómodamente fascinante. Al llegar a la oficina, Sarocha no pudo evitar observar a Rebeca desde la distancia mientras ajustaba documentos y revisaba informes con concentración intensa. El ceño fruncido de la joven le parecía adorable, y al mismo tiempo irritante. Esa combinación de inocencia y carácter era un misterio que deseaba descifrar. Sarocha se permitió sonreír con diversión. Veremos cómo reacciona hoy, pensó. Su mente ya empezaba a jugar con la idea de provocarla un poco, de encender esa chispa de frustración y atención contenida que la joven parecía portar de manera natural. Buenos días, Armstrong, dijo Sarocha acercándose con pasos suaves y voz ligera, pero cargada de un filo apenas perceptible. Espero que tu entusiasmo no se vea afectado por la rutina de esta mañana. Rebeca levantó la mirada firme con los ojos fijos en ella, y sin una pizca de temor. Buenos días, señorita Chankima, estoy lista para lo que necesite. Sarocha arqueó una ceja divertida. La firmeza de Rebeca provocaba un pequeño cosquilleo de interés, y no pudo evitar sonreír por dentro. Disfrutaba ver cómo la joven intentaba mantener el equilibrio entre respeto y desafío, sin darse cuenta de que ya había captado su atención. Esa mezcla de independencia y vulnerabilidad contenida era irresistible. Mientras avanzaba la mañana, Sarocha no podía quitarle los ojos de encima. Observaba cada gesto, cada movimiento, disfrutando de la forma en que Rebeca se movía con seguridad entre los documentos y los compañeros de trabajo, pero también percibía algo que no le gustaba a Non. El joven se acercaba a Rebeca con una naturalidad encantadora, ofreciendo apoyo, sonrisas discretas y gestos protectores que despertaban en Sarocha un pequeño nudo de molestia en el pecho. No le gustaba esa cercanía, y el pensamiento de que alguien más pudiera ganarse la atención de Rebeca la irritaba más de lo que estaba dispuesta a admitir.
decidió que era momento de intervenir aunque no dejaría que nadie supiera lo que sentía. Caminó con pasos medidos hacia el escritorio de Rebecca fingiendo revisar un informe, mientras su atención permanecía completamente centrada en ella. La joven levantó la cabeza y sus ojos se encontraron en un choque silencioso de curiosidad y desafío que Sarocha encontró estimulante. «Veo que has organizado todo correctamente», comentó Sarocha con un tono que mezclaba aprobación y provocación, «pero asegúrate de que todo quede impecable. No me gustan los errores, Armstrong». Rebecca asintió con firmeza sin apartar la mirada. Sarocha disfrutó de la mezcla de respeto y desafío contenida en aquel gesto. Cada movimiento de Rebecca, cada respiración contenida, parecía diseñado para provocarla, y la heredera se deleitaba en cada instante. Había en la joven algo infantil y delicado, pero con carácter propio, y eso la hacía infinitamente más interesante que cualquiera de las mujeres que había conocido antes. A media mañana Sarocha se permitió un momento de observación, silenciosa desde la distancia. Vio cómo Non se inclinaba hacia Rebecca para explicar un detalle de manera protectora, cómo su cercanía era natural y casi cómoda para ambos. Un destello de celos cruzó por la mente de Sarocha, algo que nunca antes había experimentado de manera tan intensa. Se obligó a enderezarse y respirar hondo, no podía permitirse mostrar lo que sentía. Sin embargo, la heredera no se dejó amedrentar. Internamente, comenzó a planear cómo mantener la atención de Rebecca centrada en ella, cómo provocarla, cómo jugar con la fricción que ya existía entre ellas. Cada comentario, cada mirada, cada pequeña interacción, era un movimiento estratégico, como en un tablero de ajedrez, que solo Sarocha parecía ver en su totalidad. Durante el almuerzo observó la interacción de Rebecca y Non desde lejos, con una mezcla de curiosidad y control. Se acercó con pasos suaves, saludando de manera casual, midiendo cuidadosamente cada palabra y gesto. Rebecca la miró con equilibrio perfecto entre respeto y desafío, y Sarocha sonrió internamente satisfecha por haber captado su atención, sin mostrar sus verdaderas emociones. De regreso a su oficina, Sarocha se sentó, cruzó las piernas y apoyó el mentón en la mano. Repasó mentalmente cada detalle de la mañana, cada mirada, cada gesto, cada instante en que Rebecca había mostrado su carácter, y sin darse cuenta estaba provocando algo en ella que iba mucho más allá del interés profesional. Sarocha sabía que debía jugar con cuidado, no podía dejar que la fascinación por Rebecca se notara, no podía permitir que la relación con Non avanzara sin intervenir y al mismo tiempo, quería ver hasta dónde podía llevar aquel juego silencioso de fricción, curiosidad y atracción. Al cerrar los ojos un instante, Sarocha sonrió para sí misma. La extranjera había despertado algo inesperado, un desafío que no podía ignorar, un juego de poder y deseo que prometía transformar cada día en la oficina en un tablero lleno de posibilidades, tensión y momentos que la harían disfrutar más de lo que estaba dispuesta a admitir. Sarocha se recostó ligeramente en su silla, consciente de que aquel juego apenas comenzaba. La mirada de Rebecca, su carácter firme y su belleza inesperada, eran un misterio que quería explorar, controlar y quizás sin admitirlo comprender. Y en lo más profundo de sí misma Sarocha sabía que no permitiría que nadie, ni siquiera Non, se interpusiera entre ella y la joven que sin darse cuenta había logrado alterar su rutina perfecta. Capítulo 13. Celos y tentaciones. El viernes llegó con una energía distinta. La oficina estaba más relajada, los empleados ajustaban los últimos detalles de la semana, y se escuchaban risas más ligeras entre pasillos y escritorios. Rebecca, concentrada en sus tareas, apenas notó cómo Non se acercaba con una sonrisa discreta, una invitación tácita en sus ojos. Rebecca dijo con un tono casual que ocultaba claramente su interés: ¿te gustaría tomar una copa después del trabajo? Nada formal, solo relajarnos un poco tras la semana. Rebecca levantó la vista sorprendida, y luego sonrió tímidamente. Claro, me encantaría, respondió sin sospechar la intensidad con la que Sarocha estaba observando la escena desde su oficina, justo a la distancia suficiente para escuchar el intercambio. Sarocha sintió un nudo en el estómago. No era solo irritación, era una emoción más intensa, negativa, que le producía un calor molesto en el pecho. Non, con su sonrisa fácil y cercanía natural, acercándose a Rebecca, despertaba en ella un sentimiento que no estaba dispuesta a reconocer: celos.
Cada gesto, cada inclinación del cuerpo de Rebeca hacia Non, cada pequeña risa compartida la irritaba profundamente, y el hecho de que estuviera ocurriendo justo frente a sus ojos la hacía sentir impotente. Respiró hondo intentando calmarse. No podía mostrar lo que sentía, eso sería inaceptable. Se obligó a girar la mirada hacia su escritorio, a enfocarse en los informes y correos electrónicos fingiendo concentración, pero cada movimiento de Rebeca, cada gesto sutil de Non perforaba su fachada, recordándole que aquella joven extranjera había capturado una parte de su atención que Sarocha no sabía cómo manejar. Con cada minuto que pasaba la molestia se mezclaba con un pensamiento inesperado: ¿por qué no podía ser yo la que provocara esa sonrisa en ella? La idea la irritaba tanto como la fascinaba. No era costumbre de Sarocha perder terreno en un juego de poder, y sin embargo Rebeca, sin proponérselo, lo estaba logrando. Cuando la jornada laboral terminó, Sarocha se levantó de su escritorio con calma, dejando que el resto de la oficina comenzara a despedirse. Mientras caminaba hacia la salida fingiendo indiferencia, no pudo evitar notar a Rebeca y Non charlando, sonriendo, acercándose uno al otro con naturalidad. La sensación de frustración creció como una llama silenciosa en su interior. Decidió que necesitaba distraerse, liberar la tensión que Rebeca y Non habían creado en ella sin proponérselo. Al llegar a su casa se cambió rápidamente de su ropa formal a un conjunto más audaz, perfecto para la noche que había planeado: fiesta, luces, música y la atención que siempre había atraído sin esfuerzo. Pero incluso mientras elegía tacones y accesorios, Sarocha no podía quitarse de la cabeza la imagen de Rebeca, con su carácter firme y la forma en que Non parecía disfrutar de su compañía. La discoteca estaba llena, vibrante y luminosa. Sarocha entró con seguridad, su presencia captando inmediatamente las miradas de varias mujeres jóvenes y audaces que se acercaron con sonrisas y gestos coquetos. Las luces parpadeaban sobre la pista, la música retumbaba en el pecho, y la sensación de poder que siempre había tenido parecía regresar. Sin embargo, mientras bailaba y se dejaba envolver por la música, no podía sacar de su mente a Rebeca. Cada gesto, cada sonrisa y cada movimiento de la joven se repetía como un eco persistente en su mente. Cada intento de dejarse llevar por la diversión se sentía vacío. Las miradas y sonrisas de otras chicas no lograban despertar en Sarocha la chispa que Rebeca había encendido sin proponérselo. Frunció levemente el ceño, irritada consigo misma. Nunca antes alguien había logrado desplazarla de su mundo, ni siquiera por un instante. Y ahora, mientras la música y las luces se mezclaban, Sarocha comprendió que la atracción que sentía por Rebeca era más fuerte y molesta de lo que había imaginado. Intentó concentrarse en la diversión, en los elogios y gestos de admiración que recibía, pero la mente seguía fija en Rebeca, su carácter desafiante, su belleza infantil mezclada con determinación, la forma en que Non parecía fascinado por ella. Incluso cuando otra chica se acercó para bailar cerca de ella, Sarocha no pudo corresponder con la misma pasión. Su cuerpo se movía con ritmo y gracia, pero su mente estaba atrapada en la joven extranjera que había alterado su rutina, perfectamente controlada. En un momento Sarocha salió al balcón para tomar aire, la música filtrándose como un murmullo lejano. Miró la ciudad de Bangkok extendiéndose ante ella, y no pudo evitar pensar en Rebeca y en Non, imaginando sus risas y conversaciones. La idea de perder la atención de la joven ante otro hombre la llenó de una mezcla de celos, frustración y deseo. Sí, deseo, no podía negarlo. Al final de la noche, mientras regresaba a su apartamento con la sensación de un vacío extraño, Sarocha comprendió algo que no podía admitir: Rebecca Armstrong había logrado lo que ninguna otra mujer había hecho. Había capturado su atención, su curiosidad, y sin saberlo había despertado en ella una necesidad de control y cercanía que Sarocha todavía no sabía cómo manejar. El viernes terminaba, pero para Sarocha la verdadera batalla apenas comenzaba. Entre la irritación, los celos y la atracción, la heredera comprendió que aquella joven extranjera sería de manera inevitable una presencia que cambiaría su rutina perfecta y su mundo cuidadosamente controlado. Y por primera vez, Sarocha tuvo que admitir internamente que aquel juego silencioso de poder y deseo apenas estaba empezando. Capítulo 14. Reflexiones y límites invisibles. Después de su salida con Non, Rebeca caminaba por las calles iluminadas de Bangkok, con una sensación agradablemente ligera.
La ciudad brillaba bajo los faroles, y el murmullo de los transeúntes, y el tráfico se mezclaba con la música distante de algún local cercano. Non había sido amable, había sido divertido, atento, y sorprendentemente cercano. Cada conversación fluía con naturalidad, y la joven había sentido una comodidad que no esperaba. Durante la cena y la caminata posterior compartieron risas, comentarios sobre la ciudad y confidencias ligeras sobre sus vidas. Non parecía genuinamente interesado en conocerla, y eso la hacía sentir especial, aunque de una manera distinta a la que había experimentado en Inglaterra. Sin embargo, mientras el recuerdo de la velada se repetía en su mente, Rebecca comenzó a notar matices que no podía ignorar. La forma en que Non la miraba, los gestos suaves, las sonrisas prolongadas, y esos momentos de cercanía accidental le indicaban algo que Rebecca no podía ofrecer más que una amistad. Es simpático, demasiado simpático, pensó, sonriendo con cierta timidez, y cubriéndose ligeramente la boca con la mano. Creo que le gusto, pero yo solo puedo ofrecerle mi amistad. La idea le produjo una mezcla de ternura y ligera culpa. No quería herirlo, pero tampoco podía corresponder a algo que su corazón aún no estaba dispuesto a ofrecer. Non no era un hombre equivocado, al contrario, parecía ser perfecto para alguien dispuesto a corresponder. Pero en aquel momento la mente de Rebecca estaba demasiado ocupada con otras emociones, con otras preocupaciones, que la habían perseguido desde el inicio de su trabajo. El fin de semana llegó tranquilo, sin compromisos ni obligaciones. Rebecca aprovechó para descansar, leer, y pasear por los parques cercanos a su departamento, dejando que el bullicio de la ciudad se convirtiera en un murmullo de fondo. Sin embargo, a pesar de la calma exterior, su mente no dejaba de girar en torno a la persona que más perturbaba su equilibrio, Sarocha Chankima. Pensaba en su jefa con una mezcla de irritación y fascinación. Es insoportable, murmuró para sí misma, mientras recordaba la manera altanera en que Sarocha la había desafiado en la oficina, su sonrisa apenas perceptible que siempre parecía medirla, evaluarla y juzgarla. Cada palabra, cada gesto parecía calculado para provocar una reacción, para ponerla a prueba. Y sin embargo también era increíblemente atractiva. Cada movimiento, cada inclinación de cabeza, cada mirada de Sarocha tenía algo hipnótico que Rebecca no podía ignorar aunque quisiera. Se recostó en el sofá respirando hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. No puedo permitirme sentir algo por ella, pensó con firmeza. Se recordó a sí misma su lugar en aquel mundo. Ella era una asistente extranjera, sin dinero, ni conexiones, mientras que Sarocha era heredera de una de las familias más poderosas de Tailandia. La idea de acercarse, de dejar que algún sentimiento surgiera, era imposible y absurda. Aún así, la mente de Rebecca no dejaba de jugarle bromas. Recordaba la manera en que Sarocha la había observado durante los últimos días en la oficina, el leve arqueo de ceja, la inclinación provocadora sobre los informes, la forma en que cada comentario parecía medir su carácter y resistencia. Había algo en ese desafío silencioso que Rebecca encontraba a la vez irritante y extrañamente cautivador. Cada interacción la dejaba con una mezcla de frustración, curiosidad y algo que ni siquiera podía nombrar. Mientras miraba por la ventana, la joven respiró profundamente, intentando ordenar sus emociones. Ella es inaccesible, nunca se fijaría en mí. Es altanera, rica, segura de sí misma, y yo soy solo yo, murmuró con una sonrisa triste, intentando convencerse de la realidad de su posición, pero incluso al decirlo, no podía negar el hecho de que Sarocha ocupaba un lugar demasiado grande en su mente, un lugar que ninguna otra persona parecía capaz de llenar. Rebecca pasó parte del sábado explorando cafés tranquilos y librerías, intentando despejarse, pero incluso allí los recuerdos de la oficina se colaban en su mente. Pensaba en la sonrisa ligera de Sarocha, en la manera en que la heredera había mirado sus notas durante la reunión, y en cómo cada gesto parecía medir no solo su trabajo, sino su carácter. Una sensación extraña la recorrió, una mezcla de irritación, respeto, y un leve cosquilleo de atracción que intentaba negar con todas sus fuerzas. El domingo fue aún más introspectivo. Paseó por el parque cercano, se sentó en un banco a observar a familias y parejas, y respiró el aire fresco, mientras su mente volvía una y otra vez a Sarocha. Cada movimiento de la heredera en la oficina se reproducía en su cabeza, como escenas
ralentizadas, la manera en que pasaba cerca de su escritorio, la inclinación sobre los documentos, la intensidad de su mirada. Rebeca se sorprendía a sí misma analizando cada gesto, intentando encontrar sentido a la atracción que sentía, mientras se prometía a sí misma mantener la distancia emocional. Por supuesto, también pensaba en Non. La amistad que estaba surgiendo le daba seguridad, ligereza, algo que Sarocha no podía ofrecer, al menos de manera evidente. La diferencia era clara, Non la hacía sentir cómoda, protegida, y sus emociones hacia él podían ser controladas y comprendidas. Pero con Sarocha era distinto, la heredera despertaba algo que Rebeca no podía manejar, una mezcla de desafío, deseo y respeto que la desarmaba por completo. Al caer la tarde del domingo, mientras el sol teñía la ciudad de tonos dorados y anaranjados, Rebeca hizo un último esfuerzo por recomponerse. Debía mantener sus límites claros, protegerse emocionalmente, y no permitir que la fascinación por Sarocha la arrastrara a un territorio peligroso. Sabía que tenía que ser racional, mantener su independencia, y no dejarse atrapar por los encantos de su jefa, pero a pesar de su firme resolución, en el fondo de su mente, la heredera seguía presente. Era tan irritante como atractiva, imposible de ignorar, y Rebeca no podía evitar preguntarse con un dejo de miedo y excitación qué pasaría cuando el lunes llegara y volviera a cruzarse con ella en la oficina, porque en ese instante Rebeca comprendió algo que no podía cambiar. Sarocha Chankima no era solo una jefa altanera, era un desafío, un misterio, y de manera silenciosa e inevitable, un imán que atraía su atención incluso cuando intentaba resistirse. Capítulo 15. Frustración y provocación. El lunes amaneció con la luz dorada filtrándose a través de los ventanales del despacho de Sarocha. A pesar de la rutina habitual, la heredera no podía ignorar la sensación que la había acompañado todo el fin de semana, una mezcla de frustración, celos y curiosidad hacia la nueva asistente Rebecca Armstrong. Cada pensamiento sobre la joven se mezclaba con la irritación de no poder controlarlo ni admitirlo ni siquiera ante sí misma. La idea de que alguien más provocara sonrisas y cercanía en Rebeca, algo que ella aún no había logrado, encendía un calor molesto en su pecho. No puedo permitirlo, susurró para sí misma, con un filo de determinación en la voz. No me gusta que nadie se acerque a ella así. Mientras revisaba informes y correos electrónicos, su mente se distraía constantemente recreando escenas del viernes pasado, la risa ligera de Rebeca mientras hablaba con Non, la complicidad implícita en sus gestos, la comodidad con que se movía entre compañeros. Cada imagen era una pequeña provocación que Sarocha no podía ignorar. Sentía una punzada de celos que le irritaba y al mismo tiempo despertaba una curiosidad extraña y hasta excitante. Al llegar a la oficina, Sarocha evaluó la escena desde la distancia. Rebeca concentrada en su pantalla, manos ágiles organizando documentos, postura recta y segura. Non permanecía cerca, atento a cada detalle, sonriendo con discreta simpatía. Sarocha frunció el ceño con leve molestia, su instinto de control se activaba a hora de recordar quién manda, pensó. Cada paso que daba hacia su escritorio, cada giro de cabeza y cada sonrisa ligera eran medidas estratégicas. No podía permitir que la dinámica que se estaba formando entre Rebeca y Non pasara desapercibida y menos sin intervención. Durante la mañana Sarocha encontró la primera oportunidad para acercarse a Rebeca de manera sutil. La joven levantó la cabeza para entregar un informe a Non, y Sarocha, con movimientos suaves y calculados, se inclinó casualmente sobre su escritorio, dejando que su presencia se sintiera sin necesidad de palabras. Rebeca sintió un escalofrío recorriendo la espalda, consciente de la autoridad implícita de Sarocha y del filo en su tono de voz. Armstrong, dijo Sarocha con un tono ligero, pero cargado de filo. Me gustaría que revisaras este reporte antes de la reunión de las 11. No quiero errores de principiante. Rebeca asintió, sintiendo una mezcla de concentración y tensión. Cada palabra, cada gesto de la heredera parecía diseñada para medirla, provocarla y al mismo tiempo incitar en ella un conflicto interno que hacía difícil mantener la calma. Sarocha disfrutaba ese efecto, la mezcla de respeto, desafío y concentración que Rebeca desplegaba era fascinante y estimulante, aunque también irritante, porque mostraba que estaba empezando a ocupar un lugar en su atención que antes no tenía permitido.
Sarocha continuó observando, mientras Rebeca trabajaba notando los pequeños detalles, cómo fruncía ligeramente el ceño ante un documento complejo, cómo ajustaba la postura para no perder un ápice de autoridad entre compañeros, cómo sus manos se movían con precisión y decisión, cada gesto por mínimo que fuera aumentaba la tensión silenciosa entre ellas. La heredera sentía cómo su curiosidad crecía con cada instante, mezclándose con la irritación y un impulso sutil de control. Quería que Rebeca notara su presencia, que reaccionara a ella, pero sin permitir que el joven non se interpusiera en esa influencia silenciosa. Durante la reunión, Sarocha prestó atención a los informes, pero sobre todo a la interacción de Rebeca con los demás. Observaba cómo asentía, tomaba notas, y levantaba la mirada en momentos precisos. Cada mirada directa hacia ella estaba cargada de respeto, pero también de una tensión que Sarocha encontraba deliciosa e irritante a la vez. El juego de poder no era explícito pero sí palpable. Cada silencio, cada pausa, cada gesto, parecía medido para provocar una reacción en la otra. Al terminar la reunión, Sarocha no se retiró de inmediato. Se acercó a Rebeca con pasos suaves, midiendo la distancia, observando cómo Rebeca levantaba la vista y sostenía su mirada sin titubear. La heredera no necesitaba palabras para ejercer influencia, su sola presencia ya alteraba la concentración de la asistente. Buen trabajo hasta ahora, comentó con un toque de aprobación y filo provocador, pero asegúrate de que todo esté perfecto. No me gusta repetir instrucciones. Rebeca asintió respirando con cierta contención. Sarocha disfrutó del efecto silencioso de su presencia, la mezcla de respeto, tensión y desafío contenida que emanaba de la joven. Cada gesto, cada reacción reforzaba el juego silencioso que se estaba formando entre ellas, un tablero de poder donde la provocación y la curiosidad se entrelazaban. A lo largo del día, Sarocha intervino sutilmente en los momentos precisos, comentarios breves, pero críticos, correcciones casi imperceptibles, cercanía medida al pasar, todo destinado a mantener a Rebeca alerta y concentrada en ella. Observaba de reojo cómo non reaccionaba, notando el brillo de preocupación y curiosidad en sus ojos. Su instinto le decía que debía marcar territorio sin revelar la intensidad de su interés. Cada movimiento de Rebeca, cada gesto y cada mirada se convertían en un juego que la heredera disfrutaba, un juego de control silencioso y provocativo. Al final de la jornada, mientras regresaba a su despacho, Sarocha se permitió una sonrisa contenida. El tablero estaba puesto, las piezas en movimiento, celos, provocación y curiosidad mezclados en un juego silencioso que Rebeca ni siquiera sospechaba. Aunque no estaba dispuesta a admitirlo ni siquiera ante sí misma, aquel interés inesperado comenzaba a convertirse en algo que no podría ignorar por mucho tiempo. Mientras se sentaba y cruzaba las piernas apoyando el mentón en la mano, Sarocha repasó mentalmente cada detalle de la jornada. Cada pequeño triunfo, cada gesto de Rebeca, cada sonrisa contenida, cada reacción de Non, todo contribuía a una mezcla de emoción y frustración que la mantenía alerta y divertida. Sabía que aquel juego apenas comenzaba, y que cada día en la oficina sería un tablero lleno de tensión, desafíos, y una atracción silenciosa que prometía complicar sus rutinas de maneras inesperadas. Capítulo 16. Juegos de tensión. El martes comenzó con un aire cargado de expectación en la oficina. Sarocha llegó temprano como siempre, pero esa mañana se permitió una observación más detallada de Rebeca, como si cada gesto de la joven fuera una pieza de un tablero que aún no comprendía del todo. La heredera había pasado la noche repasando mentalmente cada interacción del lunes, disfrutando en secreto de la irritación y curiosidad que la extranjera le provocaba. Había algo en Rebeca que desafiaba su paciencia y al mismo tiempo despertaba una fascinación que Sarocha no podía ni quería admitir. Su plan para el día estaba claro: provocarla, medir sus límites y ver hasta dónde podía influir en ella sin revelar la intensidad de su propio interés. Cada paso que daba, cada movimiento de su mano al pasar un documento, cada sonrisa ligera o arqueo de ceja estaba calculado para despertar en Rebeca una mezcla de respeto, tensión y un impulso silencioso de atención hacia ella. Sarocha sabía que el juego de provocación era un arma poderosa, podía medir hasta dónde Rebeca cedería sin romper la línea de respeto, y eso la excitaba más de lo que estaba dispuesta a reconocer. «Buenos días», Armstrong saludó con voz ligera,
mientras se inclinaba ligeramente sobre su escritorio, lo suficiente para que Rebeca sintiera la cercanía. Hoy quiero ver resultados que realmente impresionen, no solo números y documentos. Rebeca levantó la mirada consciente de la intención detrás de cada palabra, y asintió con firmeza. Sintió cómo el pulso se aceleraba ligeramente, cada encuentro con Sarocha se convertía en un desafío que exigía concentración absoluta. Cada movimiento de la heredera parecía calculado para hacerla reaccionar, para medir sus límites, y al mismo tiempo confundirla con esa mezcla de autoridad y sutileza provocativa. Mientras Rebeca trabajaba, Sarocha no podía evitar fijarse en Non. Observaba con atención la forma en que se inclinaba hacia la joven, su cercanía natural, las sonrisas discretas, y las miradas que se prolongaban más de lo debido. Un pequeño nudo de molestia se formó en el pecho de la heredera. La idea de que alguien más provocara cercanía con Rebeca le resultaba irritante, pero como siempre no lo mostraría, su orgullo no se lo permitiría. En su mente planeaba maneras de desviar la atención de Rebeca hacia sí misma, sin necesidad de confrontaciones abiertas. Durante la mañana, Sarocha aprovechó cualquier oportunidad para acercarse a Rebeca. Revisiones rápidas de documentos, comentarios breves y precisos, pequeñas correcciones que, aunque mínimas, obligaban a la joven a prestar atención completa a su presencia. Cada interacción estaba cargada de provocación calculada, de una tensión silenciosa que hacía que Rebeca se preguntara si la heredera realmente la estaba evaluando o simplemente disfrutando de su desconcierto. Non, por su parte, comenzó a notar la intensidad de la relación. Sus gestos protectores hacia Rebeca se mezclaban con una inquietud creciente, la manera en que Sarocha se acercaba, cómo sus ojos seguían cada movimiento de la joven, y cómo parecía medir cada reacción, no podía ser casual. Mientras Rebeca se concentraba en organizar un informe, Non susurró desde un costado: «Ten cuidado. Sarocha hoy está más intensa que nunca». Rebeca levantó la mirada sorprendida, y luego sonrió tímidamente. «Lo sé y no puedo evitar sentir que disfruta provocándome», respondió con una mezcla de frustración y curiosidad. La tensión se intensificó a medida que avanzaba la mañana. Cada encuentro de miradas, cada comentario sutil, cada gesto medido de Sarocha aumentaba la incomodidad y la fascinación de Rebeca. La heredera se deleitaba con la combinación de irritación y atracción que veía en ella, y disfrutaba controlando el flujo de la atención que Rebeca le brindaba. Era un juego de poder silencioso, cada gesto, cada pausa, cada sonrisa contenida tenía un propósito. A media mañana, Sarocha se inclinó inesperadamente sobre el escritorio de Rebeca para señalar un detalle en un informe, acercando su rostro lo suficiente para que la joven sintiera el calor de su presencia. Sus ojos se encontraron y por un instante ambos mundos, el de poder y control de Sarocha y la firmeza contenida de Rebeca, chocaron. La heredera percibió un leve temblor en la respiración de Rebeca, y una sonrisa casi imperceptible curvó sus labios. La sensación de control que sentía en ese instante la hizo sentir viva, más de lo que había experimentado en cualquier otro juego de poder profesional. Durante la tarde, Sarocha intensificó el juego. Interacciones aparentemente casuales se llenaron de tensión. Observaba cómo Rebeca tomaba notas, cómo levantaba la cabeza para mirarla, y cómo Non intentaba mediar discretamente entre ellas sin interrumpir la dinámica que Sarocha estaba creando. Cada paso, cada palabra, cada gesto estaba diseñado para provocar un efecto exacto, mantener a Rebeca alerta, interesada y ligeramente desconcertada. Al final de la jornada, mientras regresaba a su despacho, Sarocha sonrió con diversión contenida. El día había sido un tablero de movimientos sutiles, de provocación, de tensión y de curiosidad. Cada paso había sido medido, cada palabra cuidadosamente calculada, y la joven asistente había respondido exactamente como ella esperaba, con atención, desafío y un interés que Sarocha no estaba dispuesta a reconocer del todo. Non, desde su escritorio, observaba la escena con creciente inquietud. Sabía que algo estaba cambiando. La joven extranjera estaba atrapada en un juego que apenas comenzaba, y la astucia de Sarocha lo mantenía al margen, incapaz de intervenir sin romper la delicada armonía de poder y atracción que la heredera estaba construyendo. La oficina había vuelto a su rutina, pero la tensión en el aire era palpable. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. En el centro de esa danza de poder, celos y atracción, Sarocha
y Rebeca continuaban su silencioso y fascinante enfrentamiento. Cada día que pasaba bajo el mismo techo prometía complicar sus emociones, desafiar sus límites, y jugar con deseos que ambos intentaban ignorar, pero que crecían con fuerza imparable. Capítulo 17. Ascensor detenido y confusión. El miércoles amaneció como cualquier otro, pero algo en el aire parecía distinto. Rebeca salió de su departamento, con paso tranquilo, revisando mentalmente los pendientes del día, sin imaginar que el destino la llevaría a un encuentro inesperado. Sarocha, por su parte, llegaba con su habitual seguridad, cada movimiento medido, consciente de cada detalle que definía su dominio en la empresa, y allí en el pasillo del edificio se cruzaron. Al aproximarse al ascensor, ambas apresuraron el paso, el sonido de sus tacones y zapatos, resonando en el piso de mármol, parecía un preludio de lo que estaba por venir. Rebeca, concentrada en organizar mentalmente su jornada, no esperaba encontrarse con Sarocha tan cerca, y Sarocha, con la mirada evaluadora y el porte desafiante que la caracterizaba, observó cada gesto de la joven, calculando con precisión los segundos que compartirían en aquel espacio cerrado. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, un leve temblor recorrió el piso, y las luces parpadearon. Un tirón inesperado hizo que el ascensor se detuviera entre dos pisos. Por un instante todo se sumió en un silencio cargado de tensión. La atmósfera se volvió casi tangible, y Sarocha, consciente de cada segundo suspendido, percibió la oportunidad perfecta, un momento sin testigos, un instante donde podía explorar esa chispa que desde hacía días la intrigaba. «Parece que estamos atrapadas», dijo Rebeca, intentando mantener la calma, aunque su respiración se aceleraba y sus manos se crispaban levemente. «No es precisamente el mejor inicio de la mañana». Sarocha esbozó una sonrisa ligera cargada de diversión, y un matiz provocador apenas perceptible. Se acercó lentamente, con pasos medidos, lo suficiente para que la proximidad fuera inevitable. Cada centímetro que la separaba de Rebeca parecía aumentar la tensión en el aire. El aroma sutil de Sarocha, su seguridad natural y la intensidad de su mirada hicieron que Rebeca sintiera un calor incómodo recorrerle la espalda, despertando emociones que no estaba preparada para enfrentar. «No te pongas tan tensa, Armstrong», susurró Sarocha, su voz baja y cargada de un matiz que mezclaba diversión y desafío. «No vamos a morir aquí». Rebeca tragó saliva, incapaz de apartar la mirada. Antes de que pudiera reaccionar, Sarocha apoyó una mano contra la pared, dejando a Rebeca atrapada en un espacio reducido, y se inclinó hacia ella. El contacto fue inesperado y devastador. Sarocha la besó. Fue un beso breve, pero intenso, cargado de una mezcla de provocación y control, que hizo que Rebeca sintiera un torbellino de emociones que no podía contener ni racionalizar. Su corazón se aceleró, y sus sentidos parecían multiplicarse, mientras intentaba comprender lo que acababa de ocurrir. Al separarse, Sarocha sostuvo la mirada de Rebeca, manteniendo un silencio que parecía prolongar la tensión. Finalmente, con voz fría, pero ligera, dijo: «No te confundas, solo estás buena, nada más». Las palabras cayeron como un golpe inesperado. Rebeca sintió una mezcla de humillación, confusión y tristeza. No pudo responder, no encontró palabras que encajaran con la intensidad de lo que había sentido. Se mantuvo allí con el corazón acelerado y las mejillas ardientes, mientras Sarocha esbozaba una sonrisa satisfecha, como si aquel gesto reafirmara su control, su poder y su distancia. Cuando las puertas del ascensor finalmente se abrieron, Rebeca salió con paso firme, intentando recomponerse, aunque el temblor en sus manos y la presión en su pecho la delataban. Al llegar a su puesto de trabajo, Non la observó de inmediato. Notó algo diferente en ella: los ojos vidriosos, la respiración entrecortada, la expresión confusa y distante. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad, preocupado por la extraña tensión que percibía. Rebeca respiró hondo, esforzándose por recuperar la compostura, y respondió con una sonrisa leve, controlando las emociones que amenazaban con traicionarla: «Sí, solo son ideas tuyas, Non. Nada más». Mientras tanto, Sarocha regresó a su oficina, cruzando la puerta con la habitual seguridad, aunque su mente estaba lejos de los informes y correos. El recuerdo del beso y de la reacción involuntaria de Rebeca la perturbaba más de lo esperado. No estaba dispuesta a admitirlo, pero la joven había logrado penetrar una barrera que Sarocha creía infranqueable.
Sin embargo, el orgullo, la familia y la distancia social seguían siendo muros que no podía permitir cruzar nunca. A alguien inferior a su estatus se acercaría demasiado. Fui una idiota, susurró para sí misma apoyando la frente contra la palma de su mano. Me respondió el beso y luego la hice sentirse menos, pero un vínculo entre nosotras es imposible, somos demasiado distintas, no está permitido. Rebeca por su parte llegó a su hogar con el corazón encogido y la mente en un torbellino, cerró la puerta detrás de sí y dejó que las lágrimas cayeran libremente. La humillación y la confusión se mezclaban con la intensidad del beso, dejándola vulnerable y frustrada consigo misma. Cada emoción era un recordatorio de que Sarocha había dejado una marca indeleble, una sensación que no podía ignorar. Nunca más me dejaré afectar por esa insoportable mujer, se prometió a sí misma, con el rostro aún húmedo por las lágrimas. Nunca más. Aún así, incluso en su resolución, Rebeca no podía borrar de su mente la imagen de Sarocha, su mirada provocadora, su seguridad abrumadora, y ese sabor amargo de atracción que resultaba imposible de racionalizar. El breve encuentro en el ascensor se había convertido en un momento cargado de consecuencias invisibles, un detonante que marcaría la tensión y la atracción en los días venideros. El juego de poder, deseo y humillación apenas comenzaba, y ambas sabían, aunque de formas distintas, que nada volvería a ser igual entre ellas. Capítulo 18. Distancia y provocación. El jueves comenzó con un silencio distinto en la oficina. Rebeca llegó con el corazón todavía pesado por el recuerdo del ascensor, decidida a no dejarse afectar nuevamente. Sus pasos eran firmes, su postura erguida, pero una ligera tensión recorría sus hombros, como si cada músculo recordara el roce de Sarocha y el beso que la había dejado descolocada. Cada respiración se sentía más consciente, cada mirada de los compañeros era percibida como un posible reflejo de la situación que había quedado suspendida entre ella y la heredera. Sarocha por su parte apareció en la oficina con su habitual seguridad y porte altivo, aunque su mente repasaba una y otra vez el momento del día anterior. No podía ignorar que algo había cambiado entre ellas. La joven asistente ya no era simplemente un rostro más en la oficina, sino un desafío silencioso que activaba una mezcla de curiosidad, frustración y deseo que Sarocha no estaba dispuesta a admitir. La heredera ajustó ligeramente su chaqueta, se colocó detrás de su escritorio y respiró hondo, consciente de que cada gesto suyo podría provocar una reacción inesperada en Rebeca. Desde su escritorio, Sarocha observó a Rebeca entrar y sentarse, cada gesto medido y cada respiración controlada. La heredera sonrió levemente, reconociendo la determinación de la joven por mantener distancia. Sin embargo, Sarocha no estaba dispuesta a dejar que Rebeca recuperara por completo el control. La mañana se convirtió en un delicado juego de acercamiento y retirada, donde cada palabra, cada gesto y cada mirada eran armas silenciosas. Era un duelo invisible, un tablero de poder en el que cada movimiento debía ser calculado con precisión para no perder la ventaja. Buenos días, Armstrong, saludó Sarocha con una sonrisa ligera, pero cargada de filo, como si midiera la reacción de la joven. Espero que hoy estés lista para demostrar lo que vales. Rebeca levantó la vista con una firmeza contenida, controlando el temblor que sentía en el pecho. Cada interacción era un desafío silencioso, y aunque su mente repetía que no debía ceder, no podía evitar que un calor incómodo recorriera su cuerpo ante la proximidad de Sarocha. Cada palabra de la heredera parecía tener doble filo, elogio y provocación al mismo tiempo, como si evaluara no solo su desempeño profesional, sino su capacidad para mantenerse firme bajo presión. La jornada transcurrió con Sarocha acercándose en momentos estratégicos, un informe que debía revisar, un comentario sobre un detalle menor en la pantalla de Rebeca, una sugerencia apenas susurrada al oído, cuando la asistente pasaba cerca de su escritorio. Cada gesto parecía diseñado para provocar una reacción, para medir los límites de Rebeca sin cruzar la línea. Cada roce de manos al entregar documentos, cada inclinación inesperada, cada mirada prolongada era un recordatorio de que el control no estaba únicamente en manos de la asistente. Fíjate bien en este detalle, dijo Sarocha en un tono bajo, inclinándose ligeramente hacia Rebeca, lo suficiente para que el aroma de su perfume se mezclara con el del espacio. No quiero que se repitan errores de principiante.
Rebeca asintió esforzándose por mantener la compostura y centrarse en la tarea, aunque su respiración se aceleraba con cada cercanía inesperada. Por primera vez, sentía que cada interacción con Sarocha no era solo un intercambio profesional, sino una especie de juego que podía alterar su equilibrio emocional. La mezcla de irritación y fascinación la mantenía en un estado de alerta constante, como si cada palabra de la heredera pudiera ser un nuevo desafío que requería respuesta inmediata. Non desde un costado, no dejaba de observar la tensión silenciosa entre ellas. Cada gesto, cada mirada que se cruzaba le parecía cargado de un significado oculto que él no alcanzaba a descifrar. Aunque intentaba enfocarse en su trabajo, no podía ignorar cómo Rebeca se sobresaltaba sutilmente ante la presencia de Sarocha, y cómo sus ojos se desviaban evitando la confrontación directa. La dinámica entre ellas le generaba una mezcla de confusión y preocupación. Era evidente que había algo más que una simple relación jefa-asistente, algo que él todavía no podía entender por completo. Durante el almuerzo, Rebeca se mantuvo reservada, sentada en su mesa con una ligera distancia de los demás. No podía permitir que nadie detectara su estado interno. Recordaba el beso, las palabras hirientes de Sarocha, y la mezcla de humillación y atracción que lo acompañaba. Cada intento de concentración se veía interrumpido por imágenes del rostro de Sarocha, sus ojos oscuros y su sonrisa calculadora. Cada movimiento de la heredera en la oficina parecía reproducirse en su mente en una especie de bucle, aumentando la sensación de vulnerabilidad y excitación contenida. Sarocha, por su parte, no dejó de pensar en la respuesta involuntaria de Rebeca. Su orgullo la obligaba a mantener distancia, pero su curiosidad y el deseo silencioso no la dejaban tranquila. Cada vez que Rebeca pasaba cerca de su oficina, Sarocha sentía la necesidad de medir su reacción, de evaluar cuánto de la joven podía controlar sin romper las barreras del profesionalismo. La frustración y la fascinación se mezclaban, y la heredera se sorprendía a sí misma por la intensidad de su propia reacción. Por la tarde la tensión alcanzó un nuevo nivel. Rebeca se movía entre documentos y reuniones, consciente de la presencia de Sarocha, que parecía aparecer en los lugares menos esperados. Una revisión rápida de un informe, un comentario casual sobre un detalle menor en un proyecto, una sonrisa ligera, que aunque sutil, tenía un filo que Rebeca podía sentir incluso a distancia. Cada gesto de Sarocha estaba medido para despertar una reacción contenida, y cada respuesta de Rebeca, aunque silenciosa, le daba la medida de su influencia. «Estás haciendo un buen trabajo, Armstrong», susurró Sarocha al pasar junto a ella, dejando que sus dedos rozaran ligeramente la mano de Rebeca al entregar un documento. «Pero recuerda, los detalles marcan la diferencia». Rebeca se contuvo para no apartarse ni mostrar su reacción. El calor que recorrió su piel fue acompañado por una mezcla de frustración y confusión. Cada contacto era un recordatorio de que, aunque había decidido mantenerse distante, Sarocha podía provocarla con apenas un gesto. La joven sentía que caminaba sobre una cuerda invisible, balanceándose entre la necesidad de mantener la compostura y la dificultad de ignorar la intensidad de la heredera. Al finalizar la jornada, Rebeca regresó a su escritorio con la sensación de haber sobrevivido a un día cargado de pruebas silenciosas. No podía negar que cada momento había sido agotador emocionalmente, pero también despertaba una curiosidad y una atención que no podía controlar. El simple hecho de mirar a Sarocha, de anticipar su presencia o un comentario inesperado, había convertido la jornada en un ejercicio constante de autocontrol. Sarocha, en su despacho, se permitió un momento para reflexionar. Había disfrutado cada segundo del juego de tensión que había creado, pero también sentía un pequeño nudo en el pecho. La joven asistente no era fácil de manipular por completo, y la respuesta emocional que despertaba en ella era más intensa de lo que había anticipado. Se recostó en su silla, entrelazó los dedos sobre el escritorio y respiró hondo, consciente de que cada interacción, cada roce involuntario, cada mirada prolongada había dejado una marca invisible en ambas. El día terminó con un silencio compartido, una danza invisible entre poder, provocación y atracción, donde ninguna de las dos podía admitir lo que sentía. Rebeca sabía que debía mantener distancia. Sarocha sabía que no podía dejar de medir cada reacción.
Y así, mientras la ciudad de Bangkok se sumía en la noche, ambas mujeres se encontraron atrapadas en un juego que apenas comenzaba, un tablero de emociones, celos y deseo que prometía complicar cada día que compartieran. Capítulo 19. Obligaciones y límites impuestos. La tarde del jueves se desvanecía en tonos dorados cuando Sarocha llegó a la mansión familiar, todavía con la mente cargada de los pensamientos del día en la oficina. Sus padres la esperaban para cenar juntos, una reunión que normalmente era cordial, incluso cálida, pero que esta vez prometía un sabor a confrontación. El comedor estaba impecable, la mesa cuidadosamente arreglada, la vajilla reluciente y la luz cálida de los candelabros reflejando los cristales del salón. Los padres de Sarocha la miraban con una mezcla de expectativa y preocupación, y ella, acostumbrada a este tipo de reuniones, se sentó con postura recta, consciente de que cada palabra y gesto sería analizado. Sarocha, comenzó su madre con un tono suave pero firme. Queremos hablar contigo de algo importante. Has hecho un excelente trabajo en la empresa y estamos orgullosos. Pero tu comportamiento los fines de semana nos preocupa. Salir constantemente y vincularte con mujeres de procedencias inferiores no es lo que esperamos de ti. Sarocha frunció el ceño, cruzando los brazos con un gesto de desafío silencioso. Sabía que estas palabras llegarían, pero no esperaba que fueran tan directas. No entiendo a qué se refieren, dijo con voz fría. Mis relaciones personales no deberían ser tema de discusión familiar. Su padre, un hombre de porte imponente y voz firme, intervino con una seriedad que hizo que Sarocha se tensara. Hija, no se trata de moralidad o gusto personal, dijo con un filo innegable en la voz. Las familias están considerando una fusión de empresas y nosotros tememos que tu comportamiento pueda entorpecer ese proceso. Se espera que te comprometas con Heidi Ensen. Es una unión estratégica, una buena manera de asegurar el futuro económico y social de nuestra familia. Sarocha se quedó en silencio unos segundos, procesando cada palabra. Su mente luchaba entre la indignación y la incredulidad. La idea de que su vida sentimental pudiera ser dictada por intereses económicos y alianzas empresariales le resultaba asfixiante. ¿Casarme con ella?, preguntó finalmente, la incredulidad resonando en su voz. Ni siquiera me gusta. ¿Y quieren que haga de eso una obligación? Su padre golpeó ligeramente la mesa con la mano, haciendo que el sonido retumbara en el amplio comedor. Sarocha dijo con voz elevada, firme y autoritaria. Si quieres seguir viviendo como una reina, disfrutar de todos los privilegios que esta familia puede ofrecerte y mantener el control sobre tus asuntos, tendrás que asumir algunos costos. Este es uno de ellos. No puedes elegir solo lo que te gusta. Hay responsabilidades que no puedes ignorar. La tensión en el ambiente era casi palpable. Sarocha respiró hondo, conteniendo la rabia y la frustración que amenazaban con estallar. Sus ojos recorrieron el rostro de sus padres, intentando encontrar un resquicio de comprensión, pero no lo había. Todo estaba calculado, medido y enfocado en preservar un estatus, un poder, una posición que ella misma había heredado, pero que ahora la encadenaba de una manera que jamás había anticipado. Finalmente Sarocha se levantó de la silla. La silla crujió bajo su peso y salió de la mansión con pasos firmes, aunque la agitación se sentía en cada movimiento. Afuera, la noche de Bangkok la recibió con un aire fresco, pero ninguna brisa podía calmar el torbellino que se formaba dentro de ella. Está hecho, murmuró para sí misma, con la voz cargada de resignación. Tendré que casarme con una mujer que no me gusta, que no elegí, y nadie puede entender lo que eso significa. Mientras caminaba por las calles iluminadas, cada luz reflejaba su conflicto interno. La mezcla de poder, obligación y frustración que amenazaba con devorarla. Sarocha sabía que la decisión no era realmente suya. Su vida, hasta cierto punto, estaba predeterminada por la riqueza y el estatus de su familia. Y aunque podía mantener su independencia en lo laboral, en lo personal estaba atrapada entre lo que quería y lo que debía aceptar. El silencio de la noche le permitió pensar con claridad, aunque no aliviaba la sensación de injusticia y presión. Sarocha se prometió a sí misma que, aunque debía cumplir con la obligación de casarse con Heidi Ensen,
Jamás permitiría que esa unión dictara quién podía afectarla emocionalmente de verdad. Nadie, ni siquiera su familia, determinaría qué sentimientos eran válidos en su corazón. Con cada paso, Sarocha sentía que la carga se hacía más pesada. El juego de poder que manejaba en la oficina, la tensión con Rebecca, la necesidad de mantener su orgullo intacto, todo se mezclaba en un solo torbellino que amenazaba con desbordarse. Aquella noche comprendió que el desafío más grande no sería en los negocios ni en la oficina, sino en su propia vida, donde las decisiones del corazón y la obligación familiar se encontraban en conflicto absoluto. Sarocha sabía que la guerra que libraría consigo misma apenas comenzaba, y que ninguna estrategia, ni siquiera el control absoluto que ejercía en la empresa, podía prepararla para la batalla emocional que la esperaba. Capítulo 20. La visita de Heidi Ensen. El viernes por la mañana la oficina estaba sumida en su rutina habitual, con el sonido de teclados, llamadas telefónicas y pasos resonando en los pasillos. Sin embargo, una energía diferente comenzó a percibirse en el aire. Algo estaba a punto de alterar la dinámica habitual. La puerta principal se abrió con un ligero chirrido, y una figura femenina elegante y segura de sí misma entró. Su porte impecable y la confianza con la que avanzaba por el hall hicieron que varios empleados se detuvieran para mirarla. Se presentó ante todos con una voz clara y firme. «Buenos días», dijo con una ligera sonrisa. «Soy Heidi Ensen, la prometida de Sarocha Chankima. Es un placer conocerlos a todos». Un murmullo recorrió la oficina. Algunos intercambiaron miradas sorprendidas, otros sonrieron educadamente, pero la tensión se centró inmediatamente en dos personas, Sarocha y Rebecca. Sarocha permaneció erguida en su escritorio, con la elegancia habitual, pero un leve gesto de incomodidad se dibujó en su rostro. No estaba acostumbrada a que sus asuntos familiares irrumpieran de manera tan directa en su espacio profesional. Sin embargo, su mente estaba enfocada en un objetivo: controlar la situación antes de que se desbordara. Rebecca, por su parte, sintió que su mundo se tambaleaba. Siempre había intuido que la distancia entre ella y Sarocha era insalvable, pero ver a Heidi entrar, segura de que sería la prometida de la heredera, le provocó un golpe emocional inesperado. Cada gesto, cada palabra de Heidi estaba cargado de una emoción que Rebecca podía percibir: amor y admiración hacia Sarocha. Esa verdad, tan evidente y palpable, la afectó más de lo que debería. Su corazón se aceleró y su respiración se hizo consciente. Un nudo se formó en su pecho y la hizo sentir diminuta frente a la realidad que se desplegaba frente a ella. «Sarocha», invitó a Heidi a su despacho. Una vez cerradas las puertas, Sarocha respiró hondo y se dirigió a Heidi con voz firme y sin margen para malentendidos. Heidi escucha con atención, comenzó, su mirada fija en la joven. «Este compromiso que acepté no tiene nada que ver con sentimientos. Es un acuerdo de negocios familiar, una obligación que debo cumplir. No confundas las cosas. No te permitiré involucrarte en mis asuntos personales ni profesionales. Este es mi espacio y quiero que lo respetes». Heidi, aunque visiblemente afectada por la frialdad de Sarocha, mantuvo la compostura. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y determinación. Siempre había estado enamorada de Sarocha, y esta era la oportunidad que había esperado durante años. «Sarocha», dijo suavemente, intentando acortar la distancia emocional. «Siempre te he amado. Solo quiero estar a tu lado». Sarocha negó con firmeza, interponiendo su mano como si dibujara una línea invisible entre ellas. «No hay nada que puedas esperar de mí», dijo con voz clara. «No me confundas con lo que hago por obligación. Y por favor, no quiero verte más en la empresa. Esto no es negociable». El silencio se apoderó del despacho. Heidi comprendió que, aunque el compromiso existía, Sarocha mantenía un muro infranqueable entre lo que debía hacer y lo que realmente sentía. La pasión, la posibilidad de cercanía emocional, estaba completamente bloqueada por la frialdad de la heredera. Mientras tanto, Rebecca observaba desde su escritorio, sintiendo un cóctel de emociones imposible de controlar. La claridad de la situación, la evidencia del amor de Heidi hacia Sarocha,
y la negativa absoluta de esta última la golpeaban con fuerza. Sentía celos, humillación y un deseo frustrado que no podía admitir ni siquiera frente a sí misma. Cada gesto de Sarocha y cada palabra dicha a Heidi se clavaban en su mente, recordándole la distancia insalvable que existía entre ellas. Cuando Heidi finalmente salió del despacho, su semblante era una mezcla de tristeza y determinación. Sarocha permaneció unos segundos más, apoyada contra su escritorio, respirando hondo y con el ceño fruncido. La situación la había incomodado más de lo esperado. A pesar de su frialdad calculada, no podía ignorar la lástima que le generó la mujer. Rebecca, al terminar la jornada, se retiró con paso firme, intentando mantener su dignidad. Pero dentro de ella, el dolor, la confusión y la frustración burbujeaban. La realidad de Sarocha, de su mundo, de sus límites imposibles, la golpeaba con crudeza. No podía ser parte de ese espacio. No podía esperar que la heredera se inclinara hacia ella, y ahora más que nunca, debía reafirmar su promesa interna de no dejarse afectar por la mujer que la atraía y la humillaba al mismo tiempo. En la oficina la dinámica había cambiado. Sarocha, incómoda con la cercanía de Heidi, reforzaba su distancia, mientras Rebecca debía lidiar con el dolor de una verdad que la golpeaba sin remedio. El juego de poder, deseo y frustración continuaba, y nadie, ni siquiera Sarocha, podía predecir cómo afectaría a todos los involucrados en los días siguientes. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.